He de ser sincero, desde hace 3 días que conozco a estos sujetos. En la vida los habíamos topado, pero ahondando más en el tema, se nos hizo interesante el fenómeno de la cultura chicana, misma que presentaremos a continuación. Además, este es un tema ciertamente social, que mucha gente debería de entender y aprender, sobre por qué no se debería hacer famoso a gente que no está preparada para eso, y que además no tiene ni una pizca de humildad. Seguramente los fans de este grupo musical se nos vendrán encima, siempre con su fanatismo absurdo por delante. Pero lo sucedido con Yaritza y su esencia es digno de exhibir, porque como lo mencionamos, el menosprecio a las culturas por sus propias culturas ya es pan de cada día. Por años, Estados Unidos ha visto de arriba hacia abajo a México en general. Inclusive en la política se mencionaba que nuestro país es o era su patio trasero. En el fútbol pasa lo mismo en estos tiempos. Pero en los aspectos sociales, desde que la migración mexicana en Estados Unidos explotó, en aquellas tierras los pochos o chicanos, según sea, siempre han sido marginados. Yaritza y su esencia, un grupo musical que en los últimos meses ha venido en ascenso, mostró ese fenómeno de las personas con raíces mexicanas en el otro lado, quienes son genéticamente agraciados por las culturas aztecas, los famosos hijos del nopal, que por su contexto social les cuesta mucho hablar bien el castellano y sienten un cierto desprecio por la genética que llevan en la sangre, y que sin más prefieren la cultura del país de las barras y las estrellas, aunque sus familiares mexicanos hayan arraigado por mucho tiempo sus orígenes en ellos, mismo que en la generación de estos chicos se ha perdido, y agrandados por la fama han ninguneado al país que les consume su música y que hasta ahora les ha dado de comer. Es por eso que hoy te presento Les da asco, Yaritza y su esencia, los chicanos que menospreciaron a México. Para entender el porqué de las declaraciones de esta agrupación hicieron enfadar a millones de mexicanos, habrá que recurrir a sus inicios. En la actualidad, Yaritza y su esencia son un grupo de música regional que emergieron de TikTok con mucha fuerza, al grado de colocarse en lo más alto de la lista de canciones latinas del Billboard. Estos también fueron incluidos en el Top 10 que compartió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, y sobre todo, que lograron colocarse en el gusto del público latino, porque le dieron frescura al movimiento regional, que dicho sea de paso, viene desde lo más hondo de sus raíces familiares. De hecho, la vida de esta familia no era tan diferente a la de miles de personas que trabajan en el campo mexicano, quienes laboran arduamente en la siembra, en el cuidado del cultivo y en la recolección del fruto de su trabajo. Estas personas generalmente suelen tener arraigo por la música que van heredando de generación en generación. Sus padres viajaron desde Michoacán hasta Yakima, Washington, con el objetivo de encontrar trabajo como recogedores de manzana y lúpulo. Posteriormente, la vida les abrió las puertas de aquel estado, por lo que se quedaron a vivir allí e hicieron raíces. El matrimonio Martínez llegó con Mando, el hijo mayor, y con el tiempo llegaron Yaritza y Jairo. Se sabe que hasta hace poco ella era una chica común y corriente. Iba a la escuela, formaba parte de un equipo de fútbol y por las tardes tenía que ayudarle a su padre en la recolección de manzanas, peras y cerezas. No obstante, lo que hace especial a esta familia es la pasión por la música regional mexicana. Tanto así que el padre y sus tíos tienen un grupo de este género, pero nunca fueron exitosos. Fue así como los hermanos Martínez interactuaron con la cultura popular mexicana desde pequeños. Crecieron con los corridos y con la tradición oral de nuestro país. Mando, Yaritza y Jairo fueron instruidos en la música de forma lírica. Su padre y sus tíos les enseñaron a tocar distintos instrumentos. De hecho, Mando, el mayor de ellos, estuvo en la banda familiar desde los 10 años. Es el que mejor toca porque lleva mucho tiempo con el requinto de 14 cuerdas. A la niña, su padre le pedía que cantara Nieves de Enero, el himno del regional mexicano interpretado por el gran Chalino Sánchez.
También es importante resaltar que para Yaritza es muy importante el vínculo con su padre, pues le pedía que le cantara en las reuniones familiares desde que ella tenía 5 años de edad. Con el paso del tiempo, Jairo y Mando formaron el grupo Esencia Propia. Tocaban en lugares clandestinos a los que asistían seguidores del regional mexicano. Pero en el 2019, su hermana se unió a la dupla y agregaron su nombre. Poco a poco, fueron armando sus primeras canciones y las fueron colgando en las redes sociales. Por lo anterior, se tiene que dejar en claro que el talento de este grupo de hermanos emerge de sus propias raíces. Ellos tocaban y cantaban en sus ratos libres, pero fue hasta el 21 de febrero del 2022 cuando Yaritza subió a su cuenta de TikTok un fragmento de la canción Fuentes de Ortiz, la cual ha sido interpretada por Julián Álvarez y Ed Maverick. Este video se hizo viral en muy poco tiempo, recibió muy buenos comentarios, a la gente le gustó mucho la frescura de su voz y la honestidad de su ejecución musical. Tanto así que la productora Lumbre Music no dudó en viajar a Washington y explotar su talento. Una vez dentro de su productora, el grupo Yaritza y su Esencia lanzó al mercado la canción Soy el Único, que ha causado un furor sin precedentes, al grado que al día de hoy tiene más de 134 millones de reproducciones en Spotify, mientras que en YouTube la canción Frágil, en colaboración con Grupo Frontera, tiene 230 millones de vistas en distintos videos, y vale la pena resaltar que esta misma lleva 214 millones de reproducciones en Spotify. El truco de su música es que retoma la esencia del regional mexicano, que poco a poco se iba alejando de sus inicios y cada vez más iba entrando a territorios como el corrido tumbao. No obstante, la música de Yaritza y su esencia se apega a los instrumentos, que son la base de este movimiento. Un bajo que acompaña la melodía y un requinto que le marca el ritmo a una voz muy característica, aguda y que alcanza notas muy altas. Por otro lado, esta chica tuvo el ingenio de sacar frases muy potentes de TikTok. Sus hermanos le dieron un arreglo que coqueteaba entre lo nostálgico y lo armónico, y le entregaron a la gente canciones desgarradoras para echarse más sal en la herida amorosa. Pero ojo, porque esta banda pegó en las plataformas digitales porque sonaba a un grupo netamente mexicano. Su éxito, así como sus ingresos, se los deben al público y a la cultura, que después de tanto tiempo terminaron por criticar. Primero, hay que explicar qué es un pocho y un chicano, términos que a veces suelen confundir a la gente y que tienen que ver con estos 3 chicos, que ahora no los bajan de descendientes de Tizoc. El chicano es una cultura muy arraigada en los Estados Unidos. Este término se caracteriza por ser una derivación del mexicano que se desprende del jicano, pero muchas veces la X se cambia por la che, por lo que de ahí se deriva esta palabra. Sin embargo, desde los términos sociales en la Unión Americana, el chicano era visto como el pillo, el maleante, callejero, maleducado. Pero luego del movimiento chicano de 1965 a 1979 y la lucha por los derechos de las personas con sangre mexicana radicadas en los Estados Unidos, este movimiento se politizó hasta llegar a tener un fuerte impacto en la cultura estadounidense. En pocas palabras, los chicanos son residentes o ciudadanos de Estados Unidos, pero hijos de padres mexicanos. Sin embargo, estos nunca han sido reconocidos como ciudadanos estadounidenses legítimos, siendo relegados tristemente a ciudadanos de segunda o tercera clase. Por otra parte, el término pocho se ha acuñado más en México y hace referencia al mexicano o al estadounidense con genética mexicana que no sabe hablar castellano, o en su defecto se le dificulta o no quieren hablar porque les da flojera, más cuando llevan poco tiempo en el otro lado o en el caso de ser mexicanos. Bueno, dicho esto, Yaritza y su Esencia tuvo una conferencia de prensa hace algunos meses, en donde los 3 hermanos despotricaron en contra del arte culinario mexicano. Cuando les preguntaron cómo se sentían en la Ciudad de México, estos dijeron que mal, que había mucho ruido en la calle, que no les gustaba la ciudad, haciendo gestos de mal gusto. También dijeron que la comida mexicana la habían probado, pero que no les había gustado, haciendo caras de asco. Así como que la comida de su lugar de origen es mejor. O sea, los tacos saben mejor en Washington, porque tienen más sabor y pican más.
o sea que los tacos mexicanos saben mal o no tienen buen sabor para ellos. Luego, Jairo fue el que de plano puso el clavo al ataúd de estos tres, cuando se sinceró y dijo que era bien delicado, que él solo comía chicken. De hecho, no sabía decir pollo en español, como si fuera algo tan complicado, que comía puras alas que no tienen chile. El que le dicen que se parece a Tizoc con el nopal por delante, dijo textual lo siguiente: no me gusta nada de eso, ni la comida seca. También quiero decir que la soda aquí, no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente a la de allá, que te quema la garganta. En pocas palabras y riéndose de cada cosa que decían, se burlaron bien y bonito de México y de su comida. A todo esto, los fans de estos chicos, con esencia prehispánica, se expresaron de todas las formas habidas y por haber. Se les fueron encima y toda la fama que estaban gestándose se estaba yendo por la borda en unas horas. Se podían leer mensajes como: ni regresen a México si no les gusta nada. Qué bueno que disfrutes de tu último éxito porque será el último que te dio mi país. A partir de hoy serán Yaritza y su ausencia. Muy finos estos niños de Inglaterra. En Washington ni los topábamos. Y están tirando por la borda su carrera. Antes de empezar se hundirán. Y sí, de hecho, parece que después de la cancelación generalizada y de equipararlos con Tiziano Ferro cuando se burló de las mujeres mexicanas y sus bigotes, los chicanos no sintieron lo duro sino lo tupido, por no haber sido humildes o de menos haber tenido tantita materia cerebral para opinar. Horas más tarde, y también como una especie de burla al final, Yaritza salió a disculparse supuestamente. Dijo lo siguiente: queremos que sepan que lo que nos motiva para escribir canciones mexicanas es que corre sangre mexicana por nuestras venas. Apreciamos el cariño del público mexicano porque nos reciben con mucho amor. Estamos apenados, creemos que el público tiene toda la razón y no nos supimos expresar correctamente. Estuvimos fuera de lugar. Les ofrecemos una disculpa de corazón. Si ofendimos a alguien, no fue nuestra intención. Mil disculpas, un fuerte abrazo. Culminando al final con una risa cínica, que a decir verdad, su disculpa tuvo todo, menos honestidad. En la actualidad, se ha desatado un fenómeno muy interesante, donde un personaje común y corriente hace algo que cautiva a las redes y de pronto nace una extraña necesidad de hacer polémica por el sujeto desconocido, que de la nada pasó a volverse viral. El problema de esto es que la persona que se robó la atención de las masas por un chispazo de talento o un hit cómico en ocasiones no tiene nada que aportar más allá de su numerito, el cual termina siendo repetitivo hasta que las redes comienzan a olvidarlo o encuentran algún motivo para cancelarlo. Ejemplos muchos: el chavo del Oxxo que hace cara de depravado, medio metro malo y un sinfín de etcéteras. Sin embargo, detrás de un bailecito, de una canción que rompió las redes o de cualquier situación que haya hecho viral a uno de estos personajes, la verdadera personalidad y la esencia del personaje son algo completamente desconocido para las audiencias que las personas comparten un video de alguien bailando o cantando, haciendo alguna broma o alguna genialidad. Poco o nada saben que los personajes que se volvieron famosos pueden ser sujetos altamente repugnantes, hipócritas, nefastos y traicioneros. El mejor ejemplo es Medio Metro, quien se hizo famoso por sus pasos de baile. Julián Ramírez el Pirata supo crear un personaje que daba risa y que fue la comidilla de las redes, hasta que su personaje se viralizó, cobró vida propia y después mostró ser un miserable que traicionó a su creador por el interés económico y la avaricia de un tercero. Si no sabes de lo que estamos hablando, te dejaremos el link en la pantalla final de este video. Ángela Aguilar es otro caso que desató muchas polémicas. Esta flamante luminaria entre comillas es una más de las becadas y apadrinadas de la farándula. Pertenece a un linaje que ha estado en la música tradicional mexicana por varias décadas. Probablemente algunos dirán que canta bien, que tiene buena voz, pero en la actualidad cualquiera puede tener buena voz con una producción adecuada. No obstante, abajo del escenario, las redes se le han ido encima por su forma de ser, por su clasismo y superficialidad. De hecho, una de las situaciones que le generaron más críticas fue cuando se portó de forma déspota y arrogante contra uno de sus trabajadores, una persona de la tercera edad que solo cumplía con su trabajo.
En otra ocasión, hizo gala de su prepotencia cuando se burló de unos tenis económicos, y esto se repitió en el momento en el que respondió con risas a un comentario de Diego Dreyfus, cuando dijo que el raspado era un postre para pobres. Que, a decir verdad, con este calor ya se me antojó. Pero una de las veces que fue tundida por las redes con mayor razón fue cuando salió con la succionada de que era 25% argentina, porque su abuela materna tuvo esa nacionalidad. Posteriormente, colgó una foto en su Instagram sosteniendo una hamburguesa, y la gente se le fue encima porque después del tema del albiceleste, ella defendió su patriotismo mexicano y le cuestionaron por qué no posó con unos tacos o un plato de mole, para que se reafirmara su amor por México, entre comillas. En el caso de Yaritza, no se puede ocultar su talento para cantar. Sin embargo, su desprecio hacia el pueblo mexicano es parte de un fenómeno social presente en la comunidad estadounidense, con raíces mexicanas, aquella mejor conocida en México como los pochos. Tristemente, una pequeña parte de este grupo se caracteriza por ningunear sus raíces y esforzarse por demostrar su pertenencia al pueblo estadounidense. Este grupo suele desdeñar a los paisanos que llegan a buscar una mejor vida del otro lado de la frontera. También derraman su desprecio contra rasgos distintivos de nuestra cultura, como la música, comida, la forma de hablar. Lo interesante de este caso es que los pochos o chicanos generaron arraigo en los Estados Unidos, únicamente por haber nacido del otro lado de la frontera, y por los beneficios que eso conlleva. Pero en muchas ocasiones, y sin generalizar, algunos estadounidenses con raíces mexicanas no soportan a los migrantes porque los asocian su aspecto con problemáticas sociales como tomar lo ajeno, mover la merca o incluso llegar a situaciones íntimas con otra persona sin su consentimiento. Lamentablemente este fenómeno es juzgar sin mirarse al espejo, sin darse cuenta que ellos tienen los mismos rasgos, apellidos, preferencias y que son parte de una cultura que tanto desprecian. Y que el mal del menosprecio se presenta en cualquier persona, de cualquier nacionalidad, que sea maleducada y no tenga identidad. En el caso de Yaritza y sus hermanos, la gente los hizo famosos sin conocerlos como tal. Pero ahora que sacaron el cobre, es importante detener esta situación y dejar de idolatrar a gente que se hace famosa sin merecerlo. El problema de la gente que se vuelve famosa por un chispazo es que su carrera pende de un hilo. La realidad es que los hermanos Martínez jamás se dieron cuenta que no saben que no saben. De hecho, estos mequetrefes cometieron el mismo error un par de veces, pero en el primero pasaron desapercibidos. La entrevista que se hizo viral, donde criticaron la comida mexicana y el ruido de la Ciudad de México, fue a principios de año, pero pasó inadvertida. Fue hasta finales de julio cuando aparecieron en el podcast A Gusto Papá, donde hablaron de su infancia, del TikTok que los hizo famosos y cómo les ha ido en la gira. En esta parte, Yaritza se le ocurrió decir: no digo que odio a México, pero simplemente no me gusta México, pues consideran que a este país le costó mucho más trabajo recibir su música. Seguramente apareció algún rencoroso que los escuchó y fue a desenterrar la entrevista que les hicieron a inicios del 2023, por la que las audiencias quieren cancelar a Yaritza y su esencia. Obviamente, al mexicano no le puedes tocar el amor por su comida, por eso la gente salió a reventarlos y a darles una sopa de su propio chocolate. Les hicieron interminables memes y recibieron un hate monumental. Pero más allá de burlarse, el dolor de las audiencias les llegó por el desprecio mostrado hacia la cultura mexicana, la misma que los llevó a la fama y que por ahora les da de comer. Esta agrupación estadounidense se vio afectada en redes. El repudio fue generalizado, aunque hubo por ahí quienes salieron a defenderlos, a decir que solo estaban criticando a la capital del país y no al país en su totalidad. Además, hubo quien planteó que todos tienen derecho a sentir desagrado por algún tipo de comida y que no pasa nada si esto se dice o no. O sea, fueron honestos y que eso debe aplaudirse. Pero haya sido como haya sido, seguramente su manager o desde su productora les metieron un buen jalón de orejas. Es por eso que salieron a disculparse. No obstante, esta disculpa fue de dientes para afuera. No hay forma de que alguien se la compre, porque han sido varias las ofensas que le han hecho a México, sin darse cuenta.
desde ningunear a la comida mexicana hasta burlarse de las costumbres como tomar refresco en una bolsa. Pero ojo, porque todo el mundo puede opinar, decir lo que quiera. Sin embargo, el error de los hermanos Martínez fue mostrar el cobre de forma pública. Es por eso que su disculpa solo alborotó más el avispero, y la mayor parte de los mexicanos lo tomó a mal. Señalaron que la cantante se notaba nerviosa, que era evidente que esa disculpa fue un guión, un montaje sin un gramo de credibilidad. El enojo de las redes pasó de la crítica a la mofa, pero las cosas no terminaron allí. Muchas personas pidieron a otros usuarios que los cancelaran y que bloquearan su contenido en las plataformas digitales. De entrada, las redes ya los agarraron de bajada, pero esto puede ser un arma de doble filo, porque así como mucha gente pide que los cancelen, habrá otros curiosos que vayan a buscar su música para entender lo que está pasando con esta agrupación familiar. La gente que maneja su carrera sabe que en este momento el grupo está en la tablita, porque ella podrá ser de Washington, donde el pollo pica más que en México, pero la mayor parte de su audiencia es mexicana, la cual no olvida. Por eso los hermanos Martínez no se imaginaban al alacrán que se aventaron encima, uno muy ponzoñoso que no se va a calmar con una simple disculpa fingida. Pero dime, ¿crees que van a cancelar de a de veras a Yahritza y su esencia para siempre? ¿O solo es por este mal momento? Y sobre todo, ¿sientes que sus dichos realmente ofendieron a la cultura mexicana? Déjame saber tus respuestas acá abajo y también tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.